Dios lo bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor por otro día de vida, en especial este día que es día de resurrección. Jesús, aleluya, ha resucitado. Él vive, hermanos, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Este día es una bendición estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios y, amén, declarando que Jesús, hermanos, es grande y poderoso y tiene muchas cosas especiales para nuestras vidas. Este día, aunque no estamos en un edificio, sabe que a través de la tecnología, gracias a Dios, podemos usarla para glorificar a Dios y compartir de todos modos el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Nada nos puede parar, ningún virus, ningún problema, ninguna barrera, porque nuestro Dios es más grande que cualquier situación difícil o cualquier problema. Antes de entrar a la palabra de Dios, quiero que mi esposa dé un saludo. Ella quiere saludar a todos los hermanos. Mi nombre es hermano Héctor Pérez, de la iglesia Torre de Fe. Gloria al Señor, juntamente con mi esposa Alicia Pérez. Igual quiero que mi esposa aquí interrumpa por un momento y dé un saludo a todos. Bendiciones, bendiciones a todos en este día tan especial, día de resurrección. Aquí estamos, yo y mi esposo, juntos aquí, tan gozosos en esta mañana, sabiendo que Jesús no está muerto, Él vive y vive nuestras vidas. Quiero recordarle a todos los hermanos que a las 7 de la tarde estamos orando, porque Dios va a sanar esta tierra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias a mi esposa Linda, que ayer cumplió años. Gloria al Señor, como la mira, ella está bien joven. Gloria al Señor y gloria al Señor por mi esposa. Amén. Este día, hermano, pues vamos a entrar a la palabra de Dios, porque si algo que necesitamos en este día más que nada es al Señor Jesús en nuestras vidas. Lo que el mundo necesita es a Cristo Jesús. Y en este día queremos, hermanos, compartir la palabra del Señor a nuestras vidas, la cual nos va a fortalecer, nos va a animar, nos va, hermanos, declarar, hermanos, lo que Dios desea para nuestras vidas. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor, sabiendo que Dios nos va a bendecir grandemente. Ahí donde esté, si quiere cerrar sus ojos, lo que usted quiera hacer, pero vamos a orar y poner este momento en las manos del Señor Jesús. Bendito Dios, damos gracias en este día por esta bendición que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que este día, Señor, es el día, Señor, que el planeta, Señor, esta tierra, Señor, la mayoría de la gente celebra, Señor, tu resurrección. La promesa que usted dio, Señor, de que usted iba a resucitar. El viernes vino, Señor, el día en el cual usted, Señor, sufrió, en el cual usted murió, Señor. Pero llegó el domingo, el día de resurrección, Señor. Y porque usted ha resucitado, Señor, hay esperanza. Hay, Señor, paz. Hay amor, Señor. Hay, Padre Dios, Señor, victoria para nuestras vidas, Señor. Te pido que usted nos use en este momento, Señor, que su palabra va a ser compartida, que toque vidas y corazones, que sane, libere, Señor. Que usted, Padre, salve, Señor. Que usted restaura, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y a usted le damos la honra, la gloria y las gracias ya por ello. No nos vamos a esperar para escuchar o ver, porque usted dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, si usted tiene su Biblia o si usted quiere apuntar los versículos a una libreta, tiene una pluma, lo puede hacer, o nomás escuchar el mensaje. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Nuestro texto en este día se encuentra en Mateo capítulo 28, del 1 al 9. Y este mensaje lo hemos titulado Celebración en la Resurrección, porque lo que estamos haciendo es celebrando, hermanos, la resurrección de Cristo Jesús. Vamos entonces, hermanos, ahí a nuestras Biblias, a la palabra de Dios, y vamos a voltear ahí a Mateo capítulo 28, del 1 al 9. Lo va a estar leyendo, así nos dice la palabra del Señor Jesús. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer,
del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3 nos dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue nuestro puesto el Señor. Y pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Y he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaban sus pies y le adoraron. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su palabra hoy y para siempre. El versículo 9, hermanos, nos dice que al ver al Señor Jesús, estas mujeres, dice, hermanos, que corrían a dar las nuevas a los discípulos. Dice que, hermanos, iban con gran gozo. Agarre eso, iban con gran gozo. Ahora, parecía que todo ya estaba cambiando en sus vidas. ¿Por qué lo digo? Porque los últimos días eran terribles para ellas y para los discípulos. Desde el viernes que crucificaron al Señor, estaban con dolor y tristeza. Estaban llenos de temor. Pero ahora que fueron al Maestro, vieron al Maestro resucitado, las cosas empezaron a cambiar. Ese dolor y esa tristeza empezó a huir. Confusión y temor empieza a huir. Vieron al Señor y todas estas cosas empiezan a huir de sus vidas. Y todo es cambiado, en donde ellas, hermanos, llegan a un punto donde se llenan de gozo, se llenan de libertad. El Maestro está vivo, no está muerto, ha resucitado. Nos dice la palabra del Señor Jesús. La resurrección del Señor Jesús nos da gozo, hermanos, y nos da libertad. Porque Jesús ha resucitado, podemos vencer los dolores y la tristeza que la vida nos quieren traer. Podemos vencer la confusión y el temor que en veces quieren tomar control de nuestras vidas. Este día quizás está usted pasando por tristeza o dolor por lo que está pasando en el mundo. Este virus que ha puesto a todo el mundo de rodillas, quizás usted perdió su trabajo, quizás las finanzas están bajas o no sabe de dónde va a poder entrar finanzas para pagar biles. Bueno, hermanos, hay temor, hay confusión, pero en este día hay esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Recordemos, estas mujeres iban con el pensamiento de que iban, hermanos, a encontrar a Jesús muerto, pero Él estaba vivo. Y cuando se dan cuenta que Él está vivo, hermanos, empieza el gozo, empieza, hermanos, otra vez a levantarse la fe en sus vidas. Les trajo esperanza, hermanos, y es lo que hace la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que Jesús nos dice qué hacer en medio de todas estas situaciones difíciles. Y hermanos, llegar al domingo de resurrección, donde se llegó el gozo y la libertad para las mujeres
para los discípulos y para todos aquellos hermanos que creen en la resurrección del Señor Jesús. Gloria al Señor. Ahora, primeramente, hermanos, queremos ver que todo comienza el viernes, el día que, hermanos, arrestaron al Señor Jesús. Se puede decir que ese viernes era el día de dolor y tristeza. Es cuando comienza ahí, hermanos, el dolor y la tristeza para los discípulos, para estas mujeres que servían al Señor Jesús, para los creyentes. Nos dice, hermanos, que comienza el viernes, como muchos le dicen, el Viernes Santo, el viernes el cual arrestaron a Jesús y lo llevaron preso para juzgarlo. Los discípulos vinieron, vieron cómo lo arrestaron, y nos dice la Biblia que ellos huyeron, les dio temor y corrieron. De seguro que se llenaron de dolor y tristeza. El maestro ya no estaba con ellos. Sus sueños, sus grandes expectaciones, hermanos, se acabaron. Murieron en ese momento cuando vieron al Señor, lo arrestaron, se lo llevaron preso. Un poco de ser arrestado, un poco tiempo antes de ser arrestado, hermanos, Jesús les dijo unas palabras, porque Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero Él los quería preparar. Él los quería, hermanos, listos para cuando viniera este dolor y esta tristeza. Y también nos prepara a nosotros, aunque estamos pasando por esta situación. Y para muchos es un dolor y una tristeza. Muchos han perdido su trabajo. Muchos han perdido finanzas. Es un dolor, una dolencia. Y para Dios no es una sorpresa esto. Él ya sabía lo que iba a pasar a través de este mundo, hermanos. Porque Él es Dios soberano. Él sabe todo. Pero Él los preparó, hermanos. En Mateo 26:38, antes de ser arrestado, les dijo estas palabras. Le dijo, entonces Jesús les dijo en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora vemos dos cosas ahí, hermanos. No nomás los prepara, pero también les dice que Él, hermanos, está en tristeza por lo que iba a pasar, hermanos. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo, Dios, dice, hermanos, que está su alma muy triste. Recordemos que Él era también, aunque era Dios, Él tenía una parte, hermanos, natural, que era, hermanos, carne, donde Él tenía hambre, Él le daba sueño. Y aquí vemos que también estaba triste, hermanos. Nos dice que su alma estaba triste. Ahora, también en Juan 12:27 nos dice estas palabras que Jesús oró al Padre. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Ahora Jesús hablando con el Padre dice, mi alma está turbada. Él sabe lo que es sentir, hermanos, tristeza. Él sabe lo que es sentir, ser turbado por las situaciones y los problemas que uno pasa en la vida. Nos dice que estaba triste y su corazón estaba turbado. Pero ahí mismo, hermanos, en el versículo que leímos, nos dice la palabra de Dios en Mateo 26:38 que nos da la llave, que Jesús nos dice qué hacer. Nos dice, lo voy a leer una vez más. Jesús les dijo a sus amigos, a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Escuchó eso, hermanos? ¿Vio eso lo que Jesús dijo, hermanos? Él dijo, hermanos, no nomás que estaba, hermanos, triste, sino que Él da una llave, hermanos, para salir de esa tristeza. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Quiere decir, hermanos, que Él va a buscar a sus amigos. Fue a buscar a sus amigos, que eran sus discípulos. Y, hermanos, nos dice que velaran con Él. Ahí nos dice, hermanos, que en tiempo de dolor y tristeza, Jesús buscó a sus amigos y les dijo, oren conmigo,
Oren por mí. En medio del dolor y las tristezas, Dios desea que busquemos a alguien, hermanos. No se quedáis ahí solo. No guarde, hermanos, esa tristeza, ese dolor ahí, usted solo. Llámele a un hermano, una hermana. Llame a un pastor. ¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, hermano, hermana? Ora conmigo. Jesús fue con sus discípulos y dijo, ¿sabes qué? Velad aquí conmigo, estén aquí conmigo. Los buscó. Eso nos dice la palabra de Dios, que busquemos a alguien, hermanos. No pensemos nunca que somos sobre hermanos espirituales, que yo lo puedo todo, porque muchas veces, aunque hermanos, uno es un ministro, tiene un ministerio, hermanos. No, yo necesito mis hermanos. Yo necesito la familia de Dios, hermanos. Jesús en ese momento difícil buscó a sus amigos y les pidió, oren conmigo, oren por mí. En este día, en medio de tristeza y dolor, usted se siente confundido, se siente con tristeza, busque a alguien, pida oración, llame a alguien, un hermano, una hermana, para que ore con usted, para que la oración se haga más fuerte y para que así nos fortalezcamos unos a otros. Pero Jesús también dijo, hermanos, y velad conmigo, es decir, hermanos, que Él dijo, mire, los estoy buscando para que me ayuden, me apoyen en oración, pero también busquemos al Padre. En momentos difíciles, hermanos, en donde hay dolor y tristeza, busquemos a alguien, pero busquemos a Dios también juntamente. Y así, hermanos, pasemos el viernes, el día de dolor y tristeza. Pero, hermanos, todavía faltaban 2 días. Se llegaba el sábado. Ahora, eso fue el viernes. Todavía faltaban 2 días más. Y queda el sábado. De seguro que los discípulos estaban llenos de temor y confusión. Estaban quizás diciendo entre ellos mismos, no entendemos lo que está pasando. La gente estaba salvando. Jesús estaba predicando. Endemoniados estaban siendo libres. La gente está resucitando. Los enfermos están sanando. La gente está salvando. Parecía que todo iba bien, hermanos. Pero llegó ese viernes, hermanos, el día que arrestaron al Señor, lo crucificaron. Llegó el sábado, el día, hermanos, en el cual quizás muchas cosas están pasando por sus mentes, sus corazones. De seguro que había mucha confusión, había mucho temor. Y así nos pasan veces. Hay confusión, hay temor. Señor, ¿dónde estás? Las horas del trabajo me las han quitado. El trabajo ya no está. En medio de todas estas situaciones, Señor, ¿qué está pasando? Tú has prometido, Señor, que usted iba a estar conmigo. ¿Qué está pasando? Y eso nos pasa muchas veces donde uno, hermanos, se llena de confusión y temor. De repente llega algo, como ese día que les llegó a los discípulos, que arrestaron al Señor. Todo parecía que iba bien, pero lo arrestaron, hermanos, y cambió de día como a noche, hermanos. Cambió de gozo a tristeza. Ahora, ellos empezaron a decir, estamos asustados, estamos encerrados, porque estaban, hermanos, asustados de que iban a venir a arrestarlos a ellos también. Estaban confundidos, hermanos. Estaban llenos de temor y confusión. Quizá usted se siente así, como lo he dicho. Así estaban los discípulos el sábado. Estaban llenos de confusión y temor. ¿Por qué pasaban por confusión y temor? Le voy a decir por qué. Y le digo esto porque muchas veces nos pasa a nosotros también. Lo que estaba pasando en la vida de los discípulos, hermanos, era algo muy importante, y quiero que se acuerde de esto. Esto es, hermanos, que se les olvidó a los discípulos las palabras del Señor Jesús. Voy a repetir.
se les olvidó, hermanos, las palabras del Señor Jesucristo. Antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz, Jesús les dio promesas a estos discípulos, hermanos. Les dio su palabra, hermanos, cuando estaban ellos con Él. En Juan capítulo 16, versículo 4, hermanos, les dice estas palabras: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que de que ya os lo había dicho. Lo voy a repetir una vez más. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús le está diciendo, mira, cuando venga la hora de tinieblas, cuando venga esa tristeza, cuando esa confusión, ese temor quiera apoderarte de tu vida, acuérdate de las promesas que yo te he dicho. ¿Y cuál fue la promesa del Señor Jesús, hermanos? Fue esta: en Lucas 24:7 dice estas palabras, diciendo Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Les dio las promesas, hermanos, de que Él iba a regresar, de que Él iba a resucitar. Dijo, va a venir el viernes, va a llegar la hora de tinieblas, donde la gente se va a burlar, el mundo va a estar contento y feliz. El diablo va a sentir como que ganó, te vas a sentir confundido, te vas a sentir lleno de temor. Pero acuérdate, Jesús les dice, acordáis de que ya os lo había dicho. Va a llegar el viernes, pero también viene el domingo. Jesús les dijo, voy a resucitar. Y recordemos que las palabras del Señor son verdaderas. Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo hace, hermanos. Pero como los discípulos muchas veces en medio de la tormenta, en medio de las confusiones y el temor, se nos olvidan las promesas del Señor Jesús. Jesús los preparó. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios, hermanos, en ese día sábado donde había confusión y temor? Recordemos las promesas de Dios, hermano. Quizás en este momento estás pasando por una dificultad, por lo que está pasando en este mundo. Pero como hijo, hija de Dios, yo y tú tenemos promesas de parte de Dios. Hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios, en la Biblia, hermano, que Dios ha hablado, que Dios ha dado. Él mismo, Dios, un Dios que no puede mentir. Una promesa para cada problema, cada lucha que tú estás pasando en este día. Recuerda esas promesas. Esa promesa que dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Voy a estar ahí contigo. Nos dice la palabra de Dios. Este día pon tu confianza en las promesas de Dios. Si estás pasando por una confusión, un temor, te sientes como los discípulos, en este día te aconsejo que recordemos las promesas de Dios. ¿Estás enfermo? Dice la palabra de Dios que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Necesitas paz. Jesús dijo, mi paz os dejo. La da, hermanos, y la deja. Nos dice, tú puedes tener paz. ¿Por qué? Porque Dios ha dado estas promesas. Los discípulos se olvidaron, hermanos. El sábado era un día de confusión y temor. Pero Jesús les había recordado, les había dicho, les voy a decir estas promesas, voy a resucitar. Se van a acordar, acuérdense de esas promesas. Este día, hermanos, para que el temor, que la confusión huya en nuestras vidas, recordemos las promesas del Señor Jesús. Él va a resucitar. Llegó el viernes, pero ahí viene el domingo. Voy a resucitar y voy a estar vivo para siempre. Ahora, hermanos, el último punto que quiero compartir este día, hermanos, es
el punto importante para todos nosotros, especialmente como cristianos. Para el versículo que leímos al comenzar, hermanos, este mensaje nos dice que después de que las mujeres, hermanos, fueron al sepulcro, cuando fueron a dar las nuevas a los discípulos, vieron al Señor, creyeron, hermanos, y dice que se llenaron de gozo. Y ahí es donde el Señor nos quiere, hermanos. Se llenaron de gozo. Iban corriendo, iban contentas, hermanos. Vieron al Señor Jesús. Está vivo, está vivo. No tenían temor de nada, de nadie. Está vivo. Se llenaron de fortaleza, hermanos. Se llenaron de gozo. Se sentían libres, hermanos. Libres. Y es lo que la resurrección del Señor Jesús nos da, hermanos. Nos da gozo y libertad. En este día quizás tú andas en busca de gozo y libertad. Bueno, en este día, si tú pones tu fe en el Señor Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, y creer que Él resucitó al tercer día, este día tú puedes tener ese gozo, tú puedes tener esa libertad, porque es lo que tuvieron los discípulos y tuvieron las mujeres, hermanos. Nos dice que iban corriendo, hermanos, a dar las buenas nuevas a los discípulos con gozo y con libertad. Iban contentas, hermanos, a avisar a los discípulos. Todo empieza a cambiar en sus vidas cuando empezaron a creer, hermanos, en la resurrección del Señor Jesucristo. Después de que cuentan estas cosas, los discípulos, hermanos, hay duda en ellos porque ellos llegan ahí, cuentan las buenas, hermanos, a los discípulos, pero todavía hay duda en ellos. Nos dice la palabra del Señor que cuando ellas vienen y cuentan estas palabras en Mateo 20, del 6 al 8, nos dice estas palabras, nos dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. So es Juan, hermanos, y es Pedro. Juan, hermanos, corre y sobrepasa, corre más fuerte que Pedro, hermanos. Llega, pero no entra hasta adentro. Pero después entró Pedro, hermanos. Él no le importó nada. Él quería saber qué está pasando. Se llevarían el cuerpo, pero dice que entró, hermanos. Vio el sudario, vio los lienzos, hermanos, pero no vio el cuerpo. Y al ver todo esto, hermanos, dice la palabra de Dios que él creyó. Agarró eso, hermanos, en el versículo 8 del capítulo 20. Dice, y vio y creyó. Hermanos, las cosas empezaron a cambiar para Pedro, para los discípulos, pero empezaron a cambiar cuando empezaron a creer, hermanos, en la resurrección. Y aquí está, hermanos, la clave para tener gozo, para tener libertad, hermanos. Es creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Él vive, Él no está muerto, hermanos. Eso te da gozo, eso te da libertad, hermanos. La muerte no lo pudo detener, hermanos. El pecado no pudo, hermanos. La tumba tuvo que darlo, hermanos. Porque, hermanos, Él había pagado el precio del pecado. Y nuestros pecados, hermanos, lo tuvo que dar, hermanos. Y Él vive, Él resucitó. Y porque Él vive, yo y tú podemos vivir también, hermanos. Y vivir con gozo, y vivir con paz, en medio de las tinieblas, en medio, hermanos, del virus, en medio de cualquier situación. Podemos tener gozo y somos libres porque Cristo, hermanos, nos ha hecho libres. Quizás estás pasando tú por una atadura, estás adicto a algo, has tratado muchas cosas. Bueno, este día, porque Jesús ha resucitado, hermanos,
tú tienes o puedes tener esa libertad. Porque Él venció la muerte y el pecado. Él venció, hermanos, tu adicción. Él venció, hermanos, al diablo, hermanos. Le quitó las llaves, hermanos. La llave, hermanos, de tristeza. La llave, hermanos, del temor. La llave de la confusión. La llave de cualquier situación difícil que tú estás pasando. Él se las quitó. Y Él resucitó. Y porque Él vive, hermanos, Él te puede dar una llave de paz. La llave de poder para vencer cualquier adicción. Porque Él vive, hermanos. Pero antes, hermanos, de ver todo esto, porque acuérdense, Juan y Pedro creyeron, empezaron a creer, empezó a cambiar, hermanos, a sus vidas, se llenaron de esperanza. Pero había uno, hermanos, que todavía dudaba. Nos dice, hermanos, en Juan capítulo 20, del 24 al 26, y tengo que compartir esto porque el mensaje no sería completo sin esto. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto, nos dice la palabra del Señor. Y les dijo: si no viere sus manos y la señal de los clavos, y le metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro con ellos, Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Mire, ve esto muy importante. Ahí estaba Tomás y no creyó, hermanos. Y mire cómo él dice: si no miro ahí las heridas, si no miro donde fue clavado, hasta en su voz se puede escuchar, hermanos, que él no está gozoso. Él no está, hermanos, lleno de esperanza. Y así pasa cuando no, hermanos, estamos confiando en el Señor y las promesas de Dios. Llega tristeza, llega, hermanos, la duda. Hasta nuestro modo de hablar cambia, hermanos. No voy a creer. Así hay muchos, hermanos. ¿Por qué voy a creer en ese libro? Fue escrito por hombres. Yo no voy a creer en eso. Pero hay veces que así dice la gente. Yo en veces, hermanos, me pongo a pensar, pero creen en otras cosas que hombres hablan y dicen. Por ejemplo, saliste del chango. Somos de los changos. Pero eso también fue escrito por hombres, hermanos. Esa es una teoría. Usted dirá: bueno, tú no estabas ahí, hermano Héctor, cuando resucitó Jesús. Tú no miraste. Yo te puedo decir: tú no miraste ahí cuando nació el primer hombre de los changos tampoco. Pero, hermanos, este día, eso se llama fe. Si tú pones tu fe en el Señor Jesús, eso es fe. Eso es, hermanos, la fe de que tú estás confiando, creyendo lo que Dios te está diciendo. Y cuando creemos, hermanos, eso abre las puertas para que tú tengas gozo y libertad. Tomás todavía no estaba experimentando esto porque no estaba creyendo. Pero Jesús da una promesa para aquellos, hermanos, que ponen su fe en Él. Nos dice en Juan capítulo 20, versículo 29, y ya vamos a terminar, nos dice: Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Escuchó eso, hermanos? Hay una promesa grande para aquellos que no vieron y creyeron. Quizás yo no estuve ahí donde Jesús, hermanos, lo crucificaron. Quizás no estaba ahí cuando Jesús resucitó. Pero yo creo, hermanos, yo prefiero creer en eso que en cualquier otra teoría. Yo voy a poner y he puesto mi confianza
en lo que Dios me ha dicho. Y porque creo eso, hermanos, eso es lo que me llena de gozo y me llena de libertad, hermanos. Porque Jesús dio la promesa, hermanos, de que en Él podemos encontrar libertad y somos libres. Este día, hermanos, estaba el viernes, lleno, hermanos, de confusión, lleno, hermanos, de temor. El sábado estaban, hermanos, ellos tristes, estaban ellos, hermanos, confundidos. Pero, hermanos, llegó el domingo. Jesús resucitó. Él está vivo y Él vive, hermanos. Este día yo te reto, especialmente para aquellos que no conocen al Señor Jesús, que nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús. Este día puede ser tu día en el cual el Señor te puede dar lo que estás buscando: gozo, libertad. Este día Jesús te llama para que tú lo aceptes como su Señor y su Salvador, y que tú creas y recibas esta promesa. Dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra bienaventurado? Feliz, gozoso, pero no nomás una sonrisa. Esa palabra bienaventurado quiere decir como una persona que está saltando de gozo, hermanos, y de libertad. Tú lo puedes tener. Este día vamos a orar, hermanos. Primeramente voy a orar por aquellos que desean recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Nunca lo han recibido. Bueno, este día, al escuchar este mensaje, tú lo puedes recibir. Pero también, hermanos, hermanas, para mis hermanos en Cristo, quiero orar por ustedes de que si el enemigo ha tratado de robar gozo y paz y todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos, que en este día afirmemos, hermanos, y declaremos que porque Él vive, Él ha resucitado, hermanos, todas estas cosas son nuestras, porque Él lo prometió: gozo, paz, libertad, hermanos. Vamos a orar. Incline su rostro si desea, cerrar sus ojos. Voy a orar por aquellos que desean recibir al Señor Jesús. Y quiero que repita esta oración. Diga: Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname cada falta, cada pecado. Pero en este día yo pongo mi confianza. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y mis faltas. Pero también creo que usted ha resucitado y usted vive. Y ahora pido que usted viva en mi corazón y en mi vida. Te entrego mi vida y mi corazón y todo mi ser. Gracias, Señor, por la paz, tu gozo, tu libertad en mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, ahora yo pido una oración por cada hermano, cada hermana, Señor. Este día, Señor, yo pido tus bendiciones, tu gozo, tu paz, tu libertad sobre cada uno de ellos. Bendícelos, úsalos para tu gloria. Mis hermanos que están predicando, Señor, pastores, Señor, Padre Dios, Señor, predicadores, Señor, úsalos, Señor, en estos tiempos, sabiendo, Señor, que usted tiene todo en sus manos, para a la vez usted desea, Padre Dios, que las almas se salven. Toca vidas y corazones, usa a mis hermanos, bendice a las iglesias alrededor de este mundo, úsalas para tu gloria. Trae visión, compasión por las almas perdidas, Señor. Gracias te doy por los milagros. Gracias te doy, Señor, por las salvaciones, las sanidades, Señor. Gracias por la libertad, Señor, aquellos que buscan libertad. Gracias, Señor Jesús, porque usted resucitó. Te damos la honra y la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Deseamos que este mensaje sea de bendición y de grande, hermanos, ánimo para su vida. Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos. Vaya con gozo y paz, porque Jesús no está muerto, Él está vivo. Dios los bendiga, hermanos. Amén.